una breve intro, ¿no? Lo que hizo Bungie fue como, sin notificar a nadie, se levantaron a la mañana temprano y dijo, vamos a empezar a trabajar, soy un buen paleador de Bungie y voy a entrar a mi correo para empezar a hacer mis tareas que tenga del día. Diciendo, mira qué loco, no me está dejando entrar. ¿Qué habrá pasado por acá? Me dice que la cuenta no está disponible. Y que qué raro, voy a pedir a ver qué onda el jefe, si me deja entrar, viste, no, tengo que hacer muchas cosas, que debería ir siguientes expansiones, un Destiny 3, todo lo que vaya a salir. Nada, despidieron literalmente a todos y se enteraron así, ninguna notificación previa de muchos de los desarrolladores. O sea, imagínate que te echan así, ¿no? A nivel de que, che, flaco, onda, a nivel, bueno, ahí tenía un trabajo en el cual me notificaron en el día, che, mirá, ya se terminó esto, bueno, vos no estás más acá. O sea, yo estaba como, ¿cómo? O sea, no teníamos otras tareas, no, solamente estabas asignado a esto y ya está. Tipo, el último día me enteré de esa circunstancia, entonces yo estoy, viste, me quedé recaliente, pero bueno, la verdad que, o sea, lo habitual es que te notifiquen un poquito, ¿no? Por lo menos que te manden algo y te expliquen. Entonces nada, esto fue el video de, estaba viendo un poquito de personal directivo también, inclusive personal directivo, no solamente gente que es una empleada así habitual. This video because I knew more information would come out, especially from the employees who got let go. Although the way Bungie did it, it feels more like they're just being straight up fired. Por si no saben, bueno, Bungie está haciendo Destiny actualmente y creo que se había desligado, no sé si de Activision, y terminaron estando por el lado de Sony y eso, y despidieron a muchas personas. The employees have been treated is absolutely disgusting. Some of the veteran Bungie members. Uno de los miembros veteranos. Miren los veteranos que echaron, ¿eh? No es que echaron a alguien habitual, no. Hay gente que diseñó tanto el logo de Halo original, los de Destiny, y que hizo la música, el OST que está desde Halo. O sea, hizo la música de Halo, o sea, los compositores, todo. Around from the start have been let go. So what I'm going to do is go through all the available information, outline exactly what Bungie has done, outline absolutely Creo que podría, hay un botón para adelantar, ¿no? My thoughts at the end. So let's get started. Sony buys Bungie for almost $4 billion. Ok, bueno, primero que nada, Sony compra Destiny, el juego. Bungie employees were told and repeatedly assured following the 2022 Sony acquisition of Bungie that there'll be no layoffs at all. Bueno, les avisó Sony inclusive de que no lo iban a echar a nadie después de la adquisición que hizo Sony, ¿no? Muy importante. 100 miembros del personal. Bungie CEO claims layoffs. No sé cuántas personas tendrá en general. Yo me estimo que ¿serán 300 o serán 200 personas? No sé cuántas personas tendrá el equipo de... A ver, creo que 150 personas ya se suele considerar como para un juego AAA, pero este es un juego que tiene un montón de contenido, un montón de cosas y sigue vivo, activo, ¿no? Es tipo... were due to Destiny 2 underperformance. Here's the kicker with that. The Bungie employees who were fired were begging higher management to make the changes necessary to course correct the game. And then when the game underperformed because management didn't listen to the employees, they fired said employees. And I know people are going to say, Remy, being fired is very different to being laid off. And yes, you're correct, but this is how Bungie got rid of their staff. Many staff found out that they were laid off through social media. They would try and log into their accounts, their work accounts, and found that they were locked out. No era por el correo. Por las redes sociales se enteraron. No access. O sea, acceso a su cuenta. ¿Cómo? No email, just gone. These layoffs are widespread. The community team, social team, marketing, publishing, art, QA, support, legal, HR, and even no, echaron un montón de gente, production boludo. were all affected. Inclusive Some of the employees producción. who unfortunately lost their job said they found out in the Boludo, ¿cómo van a echar a hacerte? Bueno, de esa producción de contenido, pero viste, si ponen la tarasca o cosas. ¿Cómo? Yo lo entiendo, pero no me cierra. morning when they were kicked out of their services, logins, and email access revoked. It gets worse. Others who instead found out in the meetings were told not to tell the team members themselves, as they would get told by other means. This did not happen, they just had their access revoked. It gets even worse. Many team managers were not told at all about who on their team was being let go and only found out as it happened. Now that's pretty disgusting. That is pathetic, and with how much money Destiny 2 makes, I just can't believe this has happened. But that isn't even the worst part. Some of the Bungie veterans that were there since the very start were let go. Michael Salvatore, the duo with Marty O'Donnell, updated his website the other day. He did. Ok, escribió música para videojuegos desde el año 1997 este muchacho. Desde Myth 2,
Oni, Soulwriter, música, bueno, para cosas de Disney. O sea, no es alguien como así nomás tranca, viste, que puedes echar. O sea, que está hace tiempo dentro de la industria, está hace tiempo involucrado dentro de Bungie. Y Destiny 1 y Destiny 2. O sea, Did the Halo soundtrack, the Destiny soundtrack. hizo la música de todos los Halos clásicos, hablando de Halo Combat Evolved, el primero del 2001, después Halo 2, Halo Reach, Halo 3, Halo 3 ODST, todos los Destiny, o sea, todas las expansiones también de Destiny, Beyond Light, Forsaken y eso, The Taken King. And he still wasn't kept on. So even if you do a really good job, you still lose your job. The creator of the Halo logo. You can't El get creador del logo de Halo. much more veteran than that. Also let go. Lorraine McLeese was there for over 20 years, and circling back to Michael Salvatore, he wasn't the only music composer to lose his job. Michael Seacrest updated his website saying gone fishing with Salvatore, and Salvatore Me fui a pescar con Salvatore acá, dice alguien bueno que se encarga también de la música. O sea, las dos personas agarró y dijo, bueno, me fui a pescar. Onda, acá me echaron, no puedo publicar nada. Viste, me fui a updated pescar. his website saying gone fishing. So many people have cancelled their pre-orders, and rightfully so. But for a lot of people, myself included, the Bungie I grew up with is dead. With that said, I've seen even more people saying they just won't support Bungie ever again because of how disgustingly pathetic they have Quiero ver el texto porque no lo leo con los subtítulos. Bungie va a reportar un retraso en la expansión de Final Shape de Destiny 2. Sí. Aunque lo retrasen, no sé cuántas ventas va a tener si es que se sigue sacando la voz esto, ¿no? Pero es un montón, boludo. treated these staff in terms of letting them go. Now, I did some digging because I was very curious to see if this has happened before, and Jamie Grisimer, who had stock in Bungie, which appreciates in value, Un chavo que tenía acciones en Bungie. goes up and becomes worth more depending on how long you're with the company. When he was about to hit the day that this stock was going to be worth something, they literally stopped him from cashing in. Fast Le impidieron cobrar el dinero cuando iban a valer las acciones. ¡Qué hijos de puta! forward through today, many employees had unvested shares as a result of the Sony purchase. These shares would be received based on staying with the company for a certain number of years following the sale, but those shares revert to Bungie if you leave, even if you're fired. So a lot of the staff, it wasn't based on performance, it was just based on Bungie wanting to save money. This explains why a lot of the veteran staff will let go, as it's not even based on how good... O sea, básicamente como dice, sí, para ahorrar, como menciona acá, ¿no? En el sentido de que lo que se iba a hacer vieron que había cosas que se iban a ir de las manos, como ciertas acciones, por ahí pagarle a ciertos compositores que estaban hace mucho tiempo, que valían caro, empezaron a, los despedimos, pero notificar por lo menos, ¿viste? O el tema es que muchos se enteraron en una reunión, o sea, de la nada más gente que caes en una reunión, para vos estás en tu trabajo y empezaron a decir, che, ustedes, por ahí estas dos personas no van a estar, pero no les comuniquen a los demás del equipo que no van a estar más dentro del trabajo proyecto de Bungie, ¿no? En sí. They were, Es una it's just the banda, Bungie boludo. management being piece of shits. Finally today, and if anyone thought this was a Sony decision, it wasn't. The layoff decisions came directly from Bungie management and is Si alguien creyó que era, bueno, parte de Sony, no. not about Sony replacing Bungie members with their own people. Es So what are my thoughts on básicamente this? Well, if you de can't tell, Bungie these are misma. people who are hardworking, who have lost their jobs because the Bungie management are the bottom of the earth scum. Lo loco es que no sabemos, no sé quién será el nombre, el encargado de todo en sí. Por ahí el CEO de Bungie, no en sí que habrá tomado las decisiones, pero no lo está mandando tanto al frente en el video, por Now ejemplo. they had limited time to find another job, get health insurance, and what makes it worse is it's just before Christmas, and all the big management get to have their big work bonuses for Christmas, and their jobs aren't impacted at all. There seems to be a trend with gaming where the big high-ups are so out of touch with how the game should be, and then when the game doesn't perform the way they want it to because of their own stupid decisions, the people below them suffer, and in this case, they've lost their jobs. I was going to play Destiny 2 for an upcoming video. I am probably never going to touch the game ever again. So that's it. That's all. Ya le tiró ahí la pálida, tipo, nunca le voy a tocar en la vida. Y con la verdad que la rebaja. La verdad que la rebaja. Era un juego que estaba muy, pero muy vivo. La verdad que le hicieron muy bien. Le estaba yendo bien con Sony y todo. Pero con esto que hizo. Pero más que nada al lado de Bungie. Yo acá, si sos Sony y se sigue esparciendo la voz y te impacta así negativamente, yo estoy echando... O sea, literalmente rompo el contrato, no sé qué es lo que podrían hacer. Debe estar muy, muy jugoso igual eso, ¿no? En sí. Pero la verdad que no me sorprendió un montón.